Y lo segundo, en cuanto al tipo de co-founders, me di cuenta que realmente lo más importante, al menos para mí, era esa afinidad cultural y de principios o valores, ¿cierto? Al final del día, eso es lo que hace que uno sea capaz de trabajar en conjunto, tomando mejores decisiones, teniendo conversaciones difíciles y tomar sobre todo decisiones que estén como alineadas con esos valores y principios. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Andrés Gómez, cofundador y CEO de Melon, una empresa de servicios logísticos y tecnológicos que ayuda a los e-commerce a mejorar su eficiencia operativa, es decir, ayudan en toda la parte de fulfillment. Hablamos de algunos de sus primeros intentos de startups y la importancia de escoger muy bien la industria y el problema que quieres resolver, pero sobre todo el equipo con el que quieres trabajar. Platicamos de los problemas de logística que existen en Latinoamérica y muchas cosas más. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Andrés, bienvenido a Fundadores. Un gusto tenerte en el podcast. Bueno, Alex, muchas gracias a ti por la invitación. Yo también feliz y encantado de poder estar aquí y compartir, ojalá, un poco de mi historia y la historia de Melon. Buenísimo. Pues ahorita antes de empezar me estabas comentando que antes de empezar Melon tuviste algunos otros proyectos de ideas, de startups que empezaste pero sin avanzar mucho y como que nada más exploratorio. Me encantaría entender un poquito más de algunos de estos proyectos. Sí, claro que sí, Alex. Y como te contaba, si uno mira mi perfil de LinkedIn, vas a encontrar que tuve una carrera más como el mundo de consultoría y banca de inversión. Parecería como un cambio abrupto saltar pues al mundo del emprendimiento. Pero la verdad es que yo desde la universidad, desde que hice el pregrado, me interesé muchísimo por el emprendimiento y siempre fue algo que miraba de reojo constantemente. Y hubo como varios intentos fallidos de empresas antes de iniciar Melon. Yo diría que de hecho la primera fue terminando la universidad del pregrado. Yo soy ingeniero. Y como proyecto de grado empecé a trabajar en el desarrollo de una barrera térmica para techos cubiertas de viviendas de interés social. Y el proyecto la verdad fue muy bien y empezamos a ver que había pues como demanda para el producto y estuve seriamente considerando empezar pues un emprendimiento en ese espacio. Y al final, por una serie de razones, terminé decidiendo irme a banca de inversión. ¿Por qué razones ya no te animaste a crear esto? Mira, yo creo que las principales fueron seguir consejos de mi papá. Y la verdad creo, para serte honesto, un poco de miedo también en ese momento, de sentir que de pronto no estaba como preparado o sabía lo suficiente para emprender. Del lado del consejo de mi papá, me acuerdo que cuando yo estuve considerando eso, él me dijo un poco a modo de chiste, pero un poco en serio, él me decía que era mejor ir primero a aprender con plata de otros. Mi papá empezó de hecho una empresa también como a sus 27 años, casi recién salido de la universidad, que todavía tiene, opera y le encanta, pero él sí me decía que al principio pues fue muy duro iniciar sin experiencia, ¿cierto? Es que él sí creía que era valioso ir primero a aprender de otros y con otros antes de uno lanzarse. Entonces fue pues como un consejo que yo me tomé muy a pecho. Y lo segundo fue, como te decía, también creo que uno saliendo de la universidad tiene muchas ganas, muchos sueños, o al menos yo los tenía, pero también creo que uno tiene muy poca experiencia. O sea, yo realmente como que reconocía que había muchas cosas que no sabía, que nunca había hecho y que en la medida en que uno se empieza a meter en construir un plan de negocio y lo que eso va a implicar, porque yo llegué a construir como un plan de negocio justo como parte de ese proyecto, vi que había muchas cosas a las que me iba a enfrentar que no me sentía preparado y que me asustaba un poco. Entonces dije, bueno, pues vamos a aprender un poco de otros y luego regresamos. Sí, totalmente. La verdad es que es bueno, como dice, aprender con el dinero de los demás. Y además, pues luego estuviste en consultoría, ¿no? Que también es una muy buena escuela, ¿no? Aprendes de diferentes temas, aprendes de muchas cosas, aprendes a trabajar bien. Y hay muchos founders, ¿no? Que han estado en consultoría y que dicen que es una muy buena manera de aprender. Totalmente. Y yo siempre lo vi así, Alex. Tanto banca de inversión como consultoría los vi siempre como una escuela para aprender muchísimo de muchos temas. Una de las cosas que a mí me encantó de consultoría fue que tuve la oportunidad de hacer proyectos en un número de industrias que no te imaginas. O sea, yo literalmente trabajé en petróleo y gas, trabajé en retail, trabajé en cemento, trabajé en consumo, trabajé en salud y también en temas distintos al interior de la empresa, en temas de estrategia, financieros, temas de comercial, pues del lado comercial o de go-to-market, pricing. Y siento que sobre todo para un rol de founder y ahora pues en mi rol de CEO es muy útil haber visto un poquito de muchos temas porque te da un conocimiento base en muchos frentes para después en un emprendimiento te va a tocar, digamos, manejar
¿cierto? Y que seguramente vas a eventualmente ir contratando personas que son unos expertos y unos verdaderos duros en ese tema, pero que para llevarlo de 0 a 1, de 0.5, seguramente te va a tocar a ti remangarte y hacer parte de eso, y que luego cuando traes a alguien que ya sabe mucho más que tú de ese tema, igual vas a tener que trabajar con esa persona, liderar a esa persona, apoyar a esa persona y saber un poquito. Es muy valioso. Totalmente. Y cuéntame de alguno de estos otros proyectos que estuviste analizando antes de empezar Melon. Perfecto, entonces ahí fue donde te contaba que yo me fui a hacer una maestría en Estados Unidos, un MBA, y yo me fui con la idea de explorar muchísimo emprendimiento y ojalá salir con una idea para sacar adelante, ¿cierto? Y empecé a meter como todos estos típicos cursos de emprendimiento en donde te dicen, trae una idea, consíguete a un par de personas que quieran trabajar contigo y tienes 6 meses para aprovechar los recursos de la clase, o sea, el profesor, tus compañeros, etcétera, para tratar de sacar la idea adelante, ¿cierto? Y creo que durante el MBA realmente le trabajé a 3, que era una PropTech. Yo quería crear una máquina de tecnología más procesos que facilitara el acceso de vivienda a la base de la pirámide en Latinoamérica. Y mi familia ha estado pues muy metida toda la vida en temas de real estate y han hecho mucho de housing, entonces es una industria como que creo que en gran parte por eso me apasiona mucho, y veía que había una oportunidad enorme en Latinoamérica. Hoy creo que hay varias, de hecho, PropTechs que atacan un segmento. Por ejemplo, la House, no sé si la conoces, es una que de hecho no es muy diferente a lo que yo en ese momento estaba considerando hacer. Y en esa incluso llegué a pasar el verano de mi maestría en Colombia trabajándole la idea, y llegué incluso a contratar a una persona que me apoyó como part-time, y avancé, la verdad, como bastante, pero sí me encontré con una barrera muy grande en ese, digamos, segmento poblacional que yo quería atender, y era sobre todo del lado de conocimiento, educación y acceso a tecnología. O sea, son en general personas que para que el modelo realmente fuera escalable tenían que ya tener como cierto nivel de conocimiento, de educación sobre el acceso a la vivienda, y tener como smartphones y cierta información que se pudiera capturar para poder hacerlo escalable. Y me di cuenta que todavía no estaba en el punto en donde se podía hacer algo que pudiera crecer rápidamente y apalancar realmente el uso de la tecnología, que era lo que yo quería. Entonces eso fue una, y luego también tuve otra de fintech, que era básicamente una alternativa de banca digital, pero muy enfocada en los depósitos, ¿cierto? Los depósitos para millennials en Colombia y México, que son como los países que siempre habían sido como más cercanos y que más me interesaban. Y en esa fue otra que también incluso ya teníamos por ahí un banco que quería hacer un piloto con nosotros, un par de ángeles interesados. Ahí paramos, fue más por un tema de equipo, porque las 2 personas con las que yo quería montar esa idea, una era un argentino que estaba considerando irse a Europa y le salió su trabajo de los sueños en Europa. Luego el otro socio todavía tenía una empresa y tenía un par de proyectos andando grandes e importantes que no podía soltar. Y yo estaba terminando mi maestría, pero mi esposa estaba empezando la de ella y quería poderme quedar en Estados Unidos un año más, y no podía regresarme a México y a Colombia a iniciar. Entonces dijimos, pongámosla on hold. Y pues, ¿sabes qué pasa a veces cuando pones cosas on hold y la gente se va a vivir a sitios distintos o a trabajar en cosas distintas? Después se vuelve muy difícil arrancar. Entonces, hay como algunos de los cuentos de historias fallidas, pero en todas infinitos aprendizajes que creo que fueron lo que al inicio de Melon me permitieron unir las piezas de forma rápida y tener ya muchos contactos que me ayudaron a iniciar, a reclutar, a armar el equipo, a levantar capital, etc. ¿Cómo qué tipo de aprendizajes? Para mí uno muy grande fue el tema de equipo, ¿cierto? En todas estas empresas yo alcancé a tener muchas discusiones internas en mi cabeza de si lo quería hacer solo yo, ¿cierto? Si quería tener co-founders, qué tipo de co-founders quería tener, ¿cierto? Y en el momento en que fue a empezar Melon, creo que ya tenía esa respuesta muy clara. Me di cuenta que yo no quería empezar una empresa solo. Para mí es súper importante tener co-founders y buenos co-founders. Creo que hay gente que lo logra solo o sola y los admiro muchísimos porque creo que es un reto gigantesco. Yo me di cuenta que yo quería tener un equipo de co-founders. Y lo segundo, en cuanto al tipo de co-founders, me di cuenta que realmente lo más importante, al menos para mí, era esa afinidad cultural y de principios o valores, ¿cierto? Al final del día, eso es lo que hace que uno sea capaz de trabajar en conjunto, tomando mejores decisiones, teniendo conversaciones difíciles y tomar sobre todo decisiones que estén como alineadas con esos valores y principios es muy importante. Y bueno, también me di cuenta que tener co-founders obviamente sumamente talentosos es clave, y que te complementen, que tengan ojalá skills y contactos que sean muy distintos a los tuyos, porque eso se vuelve sumamente útil en la medida en que uno va avanzando. Entonces ese fue uno grande, y tal vez yo diría que el segundo más grande fue como esa estructura mental a la hora de pensar en qué negocio montar y el proceso de levantamiento de capital. En mi experiencia
el escoger como la idea o el espacio en el que uno se va a meter es importante, ¿cierto? Ideas hay muchas y uno podría empezar emprendimientos en casi que cualquier industria, pero en mi experiencia siento que en escoger bien la industria y escoger bien en qué parte de la industria vas a jugar puede ser muy valioso, ¿cierto? Puede ser muy valioso. Entonces, habiendo yo ya explorado varias industrias y empezado ideas que después me di cuenta como, este es un pedazo que se va a comoditizar mucho o que ya está muy competido, que la solución en ese espacio es poco sticky, poco defendible. Ese tipo de pensamiento que ya había como experimentado fue muy valioso. Y luego una vez uno tiene identificado el espacio y el problema, porque creo que es más un problema que una solución lo que uno tiene que identificar, el proceso de prepararse para levantar capital fue algo que también creo que aprendí bastante, porque en todas esas otras iniciativas, de alguna u otra forma llegué a tratar de levantar capital. Por ejemplo, en las de la maestría, me acuerdo que había una que al final había como un demo day, así hasta de cuenta el de Y Combinator. Esto era pues en Harvard, entonces también lo hacían muy bien montado y llevaban a personas como tú que tenían fondos y mucha experiencia como inversionistas y tú tenías que hacer tu pitch y luego ellos tenían 10 minutos para darte retroalimentación, destruirte o decirte que les encantaba y en algunos casos incluso decirte hablemos más porque de verdad me interesa esta idea. Entonces creo que eso en verdad te da como el entrenamiento y la cancha para al menos hacerlo medianamente bien la primera vez. Yo creo que uno igual aprende mucho a lo largo del tiempo haciendo diferentes rondas, pero al menos para la primera te da buenas bases. Totalmente. Y después cuando nació Melon, más adelante, ¿cómo fue? ¿Cómo pensaste? ¿Cómo empezaste a ver? Sobre todo dos partes, la idea y el equipo, ¿no? Que como dices, son de las cosas más importantes. Ok, súper. Esta es una historia bien chévere porque la verdad yo creo que Melon fue realmente como una de esas cosas del destino cero planeadas, ¿sabes? Porque básicamente como se dieron las cosas, yo estaba viviendo pues, en Boston, en Estados Unidos. Ya había decidido con mi esposa que queríamos regresar a Latinoamérica y le habíamos de hecho dado muchas vueltas y nos quedábamos allá en Estados Unidos un tiempo. Si regresábamos, yo quería regresar y yo quería pues emprender en Latinoamérica. Lo que no contábamos era que nos iba a tocar regresar en la mitad de la pandemia. Me acuerdo, teníamos tiquete para principios de junio del 2020. Terminamos regresando a Colombia en agosto del 2020 en un vuelo humanitario y nos tocó allá en Estados Unidos hacer maromas de extender el arriendo del apartamento que teníamos, luego que nos recibiera un familiar unos días mientras regresábamos y con mucha incertidumbre. Y regresamos a finales de agosto del 2020 en un contexto muy particular donde todo estaba absolutamente cerrado, no se podía comprar nada en una tienda. Y yo pues ahí había tomado la decisión de tomarme un tiempo para pensar en qué quería emprender. Y de hecho ya traía varias ideas del MBA, ¿cierto? Sobre todo más en FinTech y en PropTech. Y dije, voy a tomar un par de meses para desempolvar mis notas, hacer research, de ver qué ha cambiado, pensar en el equipo y ver si soy capaz de sacar algo adelante en un par de meses. Y pues si no, decía vuelvo a consultoría otro tiempo y luego más adelante vuelvo a intentar. Y ahí lo que pasó era que estábamos, me acuerdo, en un apartamento que nos prestaron, mi esposa y yo de regreso. Yo me gastaba la mitad de mi tiempo haciendo research sobre qué quería montar y la otra mitad del tiempo armando el apartamento de ceros, pues o empezando a comprar. Estábamos escogiendo apartamento para arrendar, para vivir nosotros y empezando a comprar todo lo del apartamento porque nos habíamos casado hacía un año y todavía no habíamos comprado nada porque no sabíamos en dónde íbamos a vivir. Pero entonces ya sí por fin íbamos a comprar que los cubiertos, las almohadas, el televisor, todo lo que necesitas para una casa, pero todo estaba cerrado. Todo estaba cerrado, todos los almacenes estaban cerrados. Entonces, pues dijimos, pues pidamos todo por e-commerce, como lo hacíamos en Estados Unidos. Yo, después de haber vivido un poco más de 3 años en Boston, me había vuelto gran fan de e-commerce. Todo lo pedía por e-commerce. Yo literal iba a una tienda a medirme unos tenis, a ver cuál era mi talla y cuáles me gustaban, y luego regresaba a la casa y los pedía online. Pues ya fuera a Amazon o directamente a la marca. Y simplemente me parecía que funcionaba muy bien y que era como las cosas deben funcionar al final del día. O sea, creo que hay muchas razones para que el retail funcione así. Y llegamos a Colombia y dijimos, pues pidamos todo online y empezamos a pedir todo lo del apartamento. Como te decía, los cubiertos, las almohadas, el televisor, todo. Y súper rápido quedé sorprendido de la mala experiencia que había, sobre todo comparado a los Estados Unidos. Yo veía que habían muchos lugares en donde se demoraba muchísimo en llegar las cosas o no había claridad de cuándo te iban a llegar las cosas. No había buena trazabilidad y empecé a decir, bueno, aquí hay una oportunidad. Obviamente habían en ese entonces, pues Amazon y Mercado Libre estaban un poco más atrás de lo que están hoy, pero también en muchas otras plataformas no funcionaban ni cerca de lo que funcionan hoy, y aunque hoy yo creo que aquí en Latinoamérica todavía hay un potencial infinito y por eso estamos haciendo lo que hacemos en Melon, que ahorita pues hablaremos en eso. Pero sí me di cuenta que había habido un gran reto y al mismo tiempo empecé a ver personas como mi mamá, que nunca en su vida había comprado online,
porque era la típica que decía yo quiero ir a la tienda y medirme las cosas y escoger las cosas que ya pues le había tocado aprender y se estaba sintiendo cómoda. Ya mercaba desde su celular, pedía sus tenis o su ropa desde su celular y viendo pues que la pandemia iba a ser algo que no se iba a pasar en un par de meses, que iba a durar, yo empecé a decir, wow, aquí hay una oportunidad muy interesante. Entonces, en la medida en que eso pasaba, en la mañana que estaba haciendo research y pensando en qué montar, como que empezaba a pensar, bueno, ¿y todo esto del e-commerce qué? Y veía que mucho de lo de PropTech me jalaba hacia el e-commerce, mucho de lo de FinTech me jalaba hacia el e-commerce, pues porque estaba creciendo rapidísimo a raíz de la pandemia, que creo que eso pues no fue ni secreto ni sorpresa para nadie. Y como que todo eso me llevó a obsesionarme por el e-commerce. Me empecé a obsesionar y una de las cosas que hice fue llamar a el amigo mío que más sabía de e-commerce, que es Alejo Celis, hoy uno de mis cofundadores. Que Alejo era pues un amigo mío de toda la vida. De hecho, nuestros papás son socios. Mi papá montó la empresa que te conté a sus 27 años con un tío de Alejo y luego el papá de Alejo también se fue a trabajar con ellos como socio. Y Alejo era no solo uno de esos amigos que uno admira muchísimo porque es brillante, sino que llevaba metido 10 años en e-commerce. Alejo estaba haciendo e-commerce en Latinoamérica desde 2012, cuando creo que el e-commerce ni siquiera era un tema en Latinoamérica. Y él había tenido un e-commerce que había operado y había crecido, entonces le había tocado como ese aprendizaje y esos dificultades y bondades de haber montado un e-commerce. Y luego había montado una empresa de tecnología, como más un software factory que le diseñaba soluciones tecnológicas y de datos a grandes retailers e e-commerce en Latinoamérica. Entonces él ya había tenido como muchísima experiencia en e-commerce y emprendiendo. En la diferencia mía, sí sabía ya de verdad qué era montar y operar una startup. Entonces lo busqué y le empecé a decir como, oye Alejo, estoy viendo este potencial en el e-commerce de lo que va a crecer. Yo también estaba viendo cifras de cómo estaba creciendo, cómo iba a crecer, el potencial que tenía en Latinoamérica y ese reto tan grande que yo estaba viendo en la parte como logística. Fue de eso que una llamada nos llevó a una cerveza, luego a un café, luego a un almuerzo, luego a una cena, luego a conversadas largas hasta tarde y hasta que nos dimos cuenta que los dos teníamos una visión muy similar de lo que creíamos que iba a hacer el e-commerce en el futuro en Latinoamérica, tanto el potencial que tenía como en la dirección en que iba a tomar. Y también nos dimos cuenta que en conjunto teníamos la capacidad de hacer algo muy interesante, porque Alejo tenía mucha experiencia en emprendimiento, en e-commerce, en la parte tecnológica y operativa. Tenía de hecho ya un equipo, porque él, como te digo, en ese momento tenía un software factory y tenía un equipo de unas personas que él decía son extraordinarios y vengo trabajando con ellos hace varios años y saben mucho de esto. Pero yo también traía como de pronto esa visión diferente que ni él ni ese equipo tenía, más del lado de los negocios, de administración, de levantamiento de capital, que también es sumamente valioso y que nos pareció que puede ser muy complementario. Y ahí después de muchas conversaciones pues aterrizamos con esa idea de iniciar Melon y el equipo fundador fue justamente Alejo, algunas de esas personas clave que ya venían trabajando con Alejo en esa empresa y que de hecho se habían hecho socios de esa empresa de Alejo y yo, y así en noviembre del 2020 arrancamos con Melon. Buenísimo. ¿Y qué hacen Melon para entenderlo bien? Perfecto. Entonces, mira, en Melon es una empresa que estamos obsesionados con apoyar a los e-commerce de alto potencial de Latinoamérica a que crezcan y se vuelvan e-commerce top. Y la forma en que hacemos eso es apoyándolos con el fulfillment, que es toda la parte logística de atrás, tanto la parte tecnológica como la parte operativa, y servicios adicionales de esa parte de atrás, que es la que de pronto el comprador no ve, pero que a la hora de operar un e-commerce es difícil. También lanzamos productos adicionales que apoyan al e-commerce a crecer. Entonces el fulfillment es nuestro core y tenemos un equipo multidisciplinario de expertos en e-commerce que están constantemente desarrollando productos o apoyando a clientes con productos que los ayudan a crecer más allá del tema logístico. Y tal vez ahí te doy un ejemplo para que sea muy claro de cómo funciona. Digamos que Alex tiene una marca de e-commerce. Digamos que tú vendes pijamas en línea y quieres empezar a trabajar con Melon. Entonces, lo primero que haces es conectar tus plataformas de venta a Melon. Y tus plataformas de venta por lo general pueden ser marketplaces, ¿cierto? Como Mercado Libre, Amazon, Rappi, etcétera. Liverpool, Coppel. También por lo general tienes una plataforma propia pues, o directa al consumidor que puede ser un Shopify, un tienda nube, un WooCommerce, un Magento. Y también vemos que por lo general apalancas las redes sociales para vender. Puede ser un Instagram, Facebook, ahora ya tiene soluciones de venta. Hay también plataformas de live selling como muy potentes que han venido saliendo. Entonces la idea es conectar todas las plataformas que tú tengas a la plataforma de Melon para que quede conectado y en tiempo real todos los inventarios, las órdenes, los envíos, etc. Luego nos envías tu mercancía a almacenes que nosotros tenemos en las principales ciudades de Colombia y México y nosotros la almacenamos y ya ese inventario queda pues tanto en nuestros almacenes como en la plataforma tecnológica que tú ahora pues vas a poder visualizar de Melon.
Y en la medida en que vas vendiendo por todos los canales, ya las órdenes caen a la plataforma de Melon y nosotros nos encargamos de hacer el alistamiento, el empaque, el envío y también procesos de devolución. Entonces, tú como marca o tienda o merchant de pijamas, ya no te tienes que preocupar por nada de la parte de gestión de inventarios, de envíos, devoluciones, sino que simplemente tienes la plataforma de Melon donde puedes en tiempo real ver tus inventarios, ver cómo van entrando las órdenes, cómo se van despachando, cómo se van devolviendo y cualquier incidencia que ocurra para que tú puedas gestionarla directamente con tu buyer. Y así es como funciona. Y es muy potente y muy padre la propuesta de valor para el merchant porque lo que vemos es que primero eso le libera un montón de tiempo. O sea, hemos visto que merchant nos cuenta que le liberamos hasta el 80% del tiempo que antes se les iba en gestionar todo eso, ya sea porque lo hacían ellos mismos pues con su equipo o de pronto con un proveedor más tradicional en donde les toca meterse más, que no tiene tanta tecnología. Entonces les libera mucho tiempo y casi siempre el equipo invierte ese tiempo en potencializar el producto y la marca, que es al final su core, en cómo hago mi producto mejor, mi marca mejor, cómo vendo mejor, cómo hago pauto mejor, y eso les empieza a desbloquear crecimiento. Lo segundo es que también la estructura de costos y de inversiones les mejora mucho, porque ya como nosotros podemos por detrás tener relaciones con muchísimas paqueteras. Nosotros al final utilizamos a FedEx, Estafeta, DHL, en el caso de Colombia, Coordinadora, Interrapidísimo, etcétera, muchos de los last milers que han venido surgiendo en los últimos años. Entonces podemos también tener una mejor estructura de costos y de inversión, porque ellos ya no tienen que pensar en montar almacenes, estantería, porque todo se los hacemos nosotros. Entonces les hace la vida más fácil. Y por último, y para mí la más importante de todo, es que les mejoramos la experiencia a los compradores de sus marcas, porque nosotros ofrecemos envíos sumamente rápidos, podemos ofrecer entregas de mismo día en las principales ciudades, en el caso de México, en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y en Colombia en las principales 4 ciudades también, y entregas de siguiente día con muchísima trazabilidad y una calidad muy alta. Y eso es lo que hace que uno como comprador digas, wow, este producto está increíble y me llegó súper rápido, con buena trazabilidad, si lo quiero devolver funciona muy bien, y eso hace que el comprador se enamore de esa compra y de esa marca y vuelva a comprar. Y eso es lo que hace al final del día que un e-commerce crezca, sea exitoso, sea rentable, y eso es lo más importante. Entonces nosotros por eso nos enfocamos muchísimo en ofrecer un súper producto con un súper nivel de servicio y una súper calidad para que eso mejore. Y por último, ya la cerecita del pastel es que, como te digo, tenemos un equipo que trabaja en desarrollar productos y en asesorar a nuestras marcas más allá de la logística. Temas como de gestión de la demanda y del inventario, en algunos temas de pauta, que les ayudan a que sigan creciendo. Entonces hemos visto casos muy bonitos de marcas nuestras que han crecido un montón. Suena increíble, pero un poquito, ¿cómo es el inicio? ¿Cómo es un MVP? Porque suena también muy intensivo de capital, ¿no? Tienes que tener todas estas bodegas, toda esta parte logística, toda esta parte de software, que todo es bastante costoso, ¿no? ¿Cómo convences a los inversionistas de que tú puedes hacerlo esto y que te den millones de dólares para hacerlo? ¿Cómo es un MVP? ¿O cómo son los primeros pasos de construir esto? Perfecto, entonces mira, nosotros literalmente hicimos un MVP de noviembre del 2020, literal empezamos y hicimos un MVP muy rápido, y ese MVP fue una mezcla entre un software viejo que tenía Alejo y su equipo de mis otros co-founders, porque como te contaba, ellos habían tenido un e-commerce y lo habían operado y habían construido sistemas para gestión de inventarios y demás. Entonces literal desempolvamos ese y lo complementamos con Exceles de las partes que no tenía, y con eso empezamos a operar con un par de clientes. Y para convencer a ese par de clientes, ahí lo que hicimos fue lo que creo que hace cualquier emprendedor, y es tratar de ir a gente que te conoce y que tiene ese problema y que está dispuesto a hacer el conejillo de Indias. Que en nuestro caso convencimos a la novia de uno de mis cofundadores que tenía una marca de proteínas, que sigue siendo cliente nuestro, y que empezara, que hiciera un piloto, y casi que no le dimos opciones. Entonces, tienes que ser el primero. El conejillo de Indias. Ella tenía ese problema, por supuesto, y le dolía un montón, pero creo que si no hubiera sido la novia de uno de mis co-founders, tal vez no hubiera confiado en ser la primera. Y luego así convencimos también como al primo de alguien del equipo que también tenía una marca, y con eso ya pues teniendo eso funcionando, al menos 2 marcas con un MVP que era toda tecnología, como te digo, vieja, reencauchada, fue que nos convencimos nosotros de que eso se podía hacer, y que fuimos donde inversionistas a decirles, vea, sin nada, entre nosotros aquí 6 pegando cosas y con un almacén pequeño que nos prestaron. También me acuerdo que la hermana de uno de mis cofundadores tenía una empresa que maquilaba textiles, prendas de vestir, y tenía un pedazo de la bodega que no estaba usando. Y le dijimos, préstanos y déjanos poner aquí unas cuantas estanterías. Y ahí teníamos el inventario de estas 2 marcas que te digo. Y así, pues, al menos cuando un inversionista me acuerdo, los primeros ángeles que se interesaron, podíamos decirles, venga, yo le muestro esto cómo funciona. Pues, obviamente, todavía esto era súper rudimentario, pero les podíamos mostrar que en verdad
teníamos inventario y que salían paquetes y que estos dos clientes, por más que fueran conocidos, les preguntaban y decían esto funciona bien y me resuelve un problema. Y así convencimos a esos primeros inversionistas y ya obviamente teniendo un poco más de capital, sí armamos un equipo inicial de tecnología que se dedicó los primeros 2 meses casi que sin dormir a construir ya una versión muy moderna y mucho más sofisticada de toda la plataforma tecnológica que nosotros necesitábamos para operar. Porque al principio, como te digo, esto era muy rudimentario y aquí necesitábamos tener integraciones en tiempo real con todas estas plataformas de venta, una serie de soluciones para hacer la gestión de inventario, gestión de órdenes y demás. Y ya luego de 2 meses con ese equipo fuimos capaces de sacar ahí sí ya todavía un MVP, pero ya de una plataforma mucho más sólida que hacía lo que queríamos hacer. Y también con ese capital y confianza de esos primeros inversionistas y con la red también en parte de esos inversionistas empezamos a conseguir más clientes. Entonces luego eran 5, luego eran 10, luego 20 y así pusimos a andar la bolita de nieve. Total. Y también el timing fue muy bueno, ¿no? Porque como tú mencionabas, con la pandemia empezó a crecer muchísimo el e-commerce en Latinoamérica, ¿no? Ha habido un boom que creció bastante el e-commerce y pues no está la infraestructura, ¿no? Suficiente en Latinoamérica y por eso fue que la oportunidad es tan grande lo que están construyendo. Pero hablando de eso, ¿cómo fue para ustedes de repente empezar con estos clientes a crecer, el e-commerce creciendo y de repente empezar a tener este crecimiento tan acelerado, ¿no? Que es un reto a veces escalar tan rápido. 100%. Es un reto enorme y nosotros de hecho al principio una vez teníamos esa plataforma inicial y ya un poco más de digamos bodegas mejor armadas y demás, empezamos a crecer muy rápido porque había también el voz a voz. Casi siempre la comunidad de e-commerce es dentro de todo muy cercana. Casi siempre alguien que tiene una marca conoce a otra persona que opera otra marca, ¿cierto? Y todos se hablan entre ellos o digamos en empresas ya un poco más grandes, las personas que manejan e-commerce o la logística de e-commerce se conocen entre ellos y se recomiendan proveedores, ¿cierto? Entonces, muy rápidamente nos empezaron a llegar clientes. También montamos un pequeño equipo de ventas que empezó a cerrar clientes y pues la necesidad y el dolor estaba. Entonces, los clientes llegaban y escalar fue un reto porque, como tú dices, esto lo que nosotros hacemos no solo es la parte tecnológica, sino que hay una operación. Se necesitan almacenes, personas y es súper retador escalar. Ahí creo que el reto sigue siendo grande, pero ahí lo que creo que nos ayudó a nosotros fue traer gente muy buena, sumar al equipo gente muy buena que hubiera hecho esto antes y que lo hubiera hecho a escala. Entonces ahí en diferentes áreas de la compañía trajimos personas como de Kugel Nagel, que es pues uno de los operadores más grandes logísticos y que hace fulfillment para marcas gigantescas en todo el mundo que tenían experiencia en esto. Personas de Amazon, de Mercado Libre, de otras startups que hacían pedazos de lo que nosotros hacemos y complementar el equipo para poder ejecutar rápido. ¿Y cómo atraes ese talento? ¿Cómo los atraes para que se sumen a una startup que está empezando y dejen sus trabajos bien pagados en empresas de tecnología o en algunas otras empresas ya consolidadas? Sí, buena pregunta, Alex, porque eso no es nada fácil. Ese es uno de los retos grandes de emprender y sobre todo al principio, cuando todavía no tienes de pronto ni la marca ni de pronto como la certeza de que esto va a salir bien. Sigue siendo un salto muy grande al vacío de las personas que se unen al barco. En nuestro caso, algo que funcionó muy bien para hacer eso fue traer a personas que nos conocían, a algunos de los fundadores o de los que estábamos empezando. Lo que tratamos de hacer fue traernos a las personas que nosotros admirábamos muchísimo y que sabíamos que eran unos duros o unos cracks en algunas de las temáticas que nosotros estábamos atacando y que ya nos conocían a nosotros y podían tener confianza de que al menos éramos personas muy serias, muy buenas, muy diligentes y muy comprometidas con la causa, ¿cierto? Entonces, para darte un ejemplo, por ejemplo, la persona que te menciono que nos trajimos de Amazon era alguien que yo había conocido en BCG, en consultoría, habíamos trabajado juntos y la verdad nos ha ido muy bien trabajando juntos, nos había encantado trabajar juntos y yo lo admiraba muchísimo a él. Nicolás Meneses se llama. Yo lo admiraba muchísimo a él, creo que él también pues tenía mucho aprecio por mí y esa conexión ya genera como una confianza de que sí está saltando al vacío, pero que él sabe que está saltando al vacío con alguien que conoce, en quien confía y así tratamos de hacer. Varios de mis socios también de pronto en su red buscaron a personas que decían yo me soñaría tener a esta persona en Melon y en la medida en que podíamos y tenía sentido las íbamos trayendo. Pero luego esa red también se acaba y hay un punto en donde tienes que ir a convencer a alguien que no te conoce porque sabes que esa es la persona correcta y la idónea para que venga eso y ahí es difícil. Yo me acuerdo por ejemplo José Rodríguez, que es nuestro VP que maneja todas las operaciones, que viene de Kugel Nagel, de manejar operaciones logísticas de fulfillment muy grandes. Fue un reto grande porque él no nos conocía a ninguno de nosotros, entonces era un trabajo de generar confianza, de mostrarle la visión, de mostrarle lo que estábamos haciendo, de que conociera a todo el equipo y que se enamorara del proyecto. Es literal enamorar a la gente del proyecto, de la visión, del equipo, de la cultura, de lo que se está haciendo. Y eso toma tiempo. Me acuerdo que con él fueron como un mes largo de conversar, de tomarnos un café, de tomarnos una cerveza,
de que hablara con personas del equipo, de llevarlo a las bodegas, a que viera las bodegas, que hablara con clientes, hasta que al final, si son la persona indicada y uno les vende bien el sueño y el sueño es bueno, pues se enamoran y se terminan uniendo al equipo. Y no siempre funciona. O sea, hay casos en donde no se logra. Y es duro porque a veces hay personas con las que uno se gasta semanas, si no meses, y al final no logras que funcione. Pero vale la pena porque las que hemos logrado traer, así haya sido duro, pues hoy son miembros súper importantes y claves del equipo que han aportado muchísimo. Claro, no, y además uno de los trabajos más importantes, ¿no? Del CEO, pues estar contratando talento, ¿no? Estar vendiéndole a los nuevos empleados de la visión, también vendiéndole a los inversionistas y vendiendo a los clientes, ¿no? Yo creo que es parte del CEO estarle vendiendo estas tres partes y pues, estar vendiendo la empresa, ¿no? Vender el sueño. Totalmente. Y por ejemplo, hablando un poquito de ahorita que se acabó la pandemia, lo que he visto de datos es que el e-commerce venía creciendo muy rápido y de repente se desaceleró, ¿no? Es cierto que ha crecido y que muchas personas que antes no compraban siguen comprando, pero se ha desacelerado el crecimiento, ¿no? ¿Ustedes cómo han ajustado esta parte? ¿Cómo han cambiado? ¿O cómo han visto el mercado? Porque a veces cuando eres muy pequeño es muy fácil, ¿no? Ser muy ágil. Pero entre más empiezas a crecer, empiezas a tener más operaciones, pues tal vez es más lento moverte, ¿no? Y ajustar la empresa no es tan rápido como cuando eres pocas personas. Totalmente, totalmente. Y en tu primer punto, Alex, de la desaceleración del crecimiento del e-commerce, es súper importante y es súper real. Pero en Latinoamérica, en particular, esa desaceleración ha sido mucho menor que en otras partes del mundo. Sin duda, en 2020, 2021, las tasas de crecimiento del e-commerce fueron una locura. Se duplicaba de año a año el e-commerce, que eso creo que se ha visto pocas veces en industrias en la historia. Pero después, si bien se desaceleró, las tasas de crecimiento siguen siendo altas. Las proyecciones, por ejemplo, para este año, sobre todo en países como México y Colombia, son del 30%. ¿Qué industria crece al 30%? Sigue siendo un crecimiento bien importante. Simplemente es que si lo comparamos contra el 100% o más del 100% de otros años, suena pequeño. Pero sí, definitivamente se ha desacelerado. Sin embargo, como lo vemos nosotros, Alex, es para donde nosotros estamos parados, que es la parte pues, de fulfillment y de tecnología de backend, que es un espacio que todavía tiene muy poca penetración o adopción de muchos pues, de los sellers o los merchants. El hecho de que se dé una desaceleración no disminuye, digamos, las tasas de crecimiento que nosotros podemos tener. Es difícil porque no hay tanta data ni tan contundente, pero estimamos que de todo ese mercado de e-commerce, menos de un 20, incluso 15% están realmente montadas en soluciones de fulfillment que sean basadas en la tecnología y con la propuesta de valor que yo te menciono. Entonces todavía lo que uno puede ganar dentro de ese mercado es muchísimo. O sea, si todavía está apenas en el 15 o 20, todavía puedes crecer al 30, al 50 muy aceleradamente. Y si el mercado total sigue creciendo a tasas del 30 o incluso 35% anual, todavía vemos, digamos, un potencial gigante. Seguramente dentro de unos años sí se verá una desaceleración también en la demanda. Y ahí es donde, pues como nosotros lo vemos, es en ese momento vamos a querer poder seguir ofreciendo todos estos productos adicionales que te mencionaba que van más allá de la logística y que siguen apoyando a las marcas para que crezcan. Pero creo que todavía la oportunidad, a pesar de esa desaceleración, la oportunidad en Latinoamérica sigue siendo enorme porque pues, hay mucho potencial. Sí, de acuerdo. Toda la infraestructura en Latinoamérica pues, está muy atrás, ¿no? Comparada con otras cosas como Estados Unidos, China, Europa, y por lo tanto hay una gran oportunidad de construir esta infraestructura de e-commerce. 100%. Y bueno, ustedes operan en Colombia y en México también. Correcto. ¿Cómo fue para ustedes abrir en México, que es un país muy retador, ¿no? Es grande, es distinto. ¿Cuál fue su estrategia y qué retos tuvieron? Mira, Alex, nosotros realmente desde que iniciamos teníamos una visión muy clara pues, de ser una empresa latinoamericana. Iniciamos en Colombia más por el hecho de la cercanía o los contactos que eran un poco más amplios que México para el equipo inicial, pero siempre tuvimos súper claro querer expandirnos rápido y sobre todo a México, porque era un país al cual también teníamos mucha cercanía y afinidad, ¿cierto? Y que había miembros del equipo que tenían muchas conexiones con México. Y por eso también nos fuimos allá muy rápidamente. Sin embargo, obviamente ha sido un mercado muy retador y cada mercado es retador en su forma. En Colombia también tiene sus retos, pero lo que hemos visto que la clave es tener un equipo multidisciplinario muy bueno y muy local, que esté, digamos, muy bien conectado y con un muy buen entendimiento del mercado local. Y después en obsesionarse por entender a ese cliente local. En cada país tiene sus diferencias y por más que México y Colombia sean países muy parecidos culturalmente, estructuralmente en muchas cosas, también tiene sus diferencias y hay que estar en el país metido hablando con los clientes en la operación
Y eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer. Entonces, en el caso de México, 2 de mis cofundadores viven en México, en Ciudad de México. Yo paso al menos una semana del mes allá. Y muchas de estas contrataciones clave que hemos hecho, las hemos hecho en México, de mexicanos que llevaban ya unos buenos años metidos en el e-commerce, operando en el e-commerce en México. Y esa mezcla, digamos, es lo que hemos visto que es clave, ¿cierto? Y luego también rodearse muy bien de partners locales. Entonces, también nosotros muy estratégicamente buscamos en tener inversionistas de México. Entonces, por ejemplo, tenemos a Wolef, antes Jaguar, como uno de nuestros inversionistas, pues que nos han apoyado muchísimo, a otro fondo pequeño, más pequeño, que se llama Sochi, que también está muy bien conectado en México, y eso te ayuda muchísimo. Y luego desarrollar alianzas locales con los jugadores correctos. Nosotros somos, digamos, muy cercanos y grandes aliados de empresas como, digamos, Shopify, Fairplay. Estamos haciendo cosas muy interesantes con Mercado Pago. Entonces, ese tipo de alianzas con los jugadores locales es fundamental. Y en Colombia hemos hecho lo mismo realmente. Simplemente sí creo que en México al comienzo el reto era un poco más grande porque es un mercado, como tú dices, bien retador. Creo que para cualquiera, por la escala que tiene, la competencia que tiene. Pero al final del día pues es un mercado en e-commerce que yo creo que es, en mi visión personal, el más interesante de Latinoamérica y con oportunidades muy, muy interesantes. Entonces eso ha sido. Y vamos a ver, la idea es más adelante seguir yendo también a otros países que también son muy interesantes. Sí, totalmente. Creo que como bien dices, tener un equipo local y estar con personas, o sea, a pesar de que todos hablamos español, cada país tiene diferencias, ¿no? Y no hay nada como personas locales para que entienda el mercado local y también como tus cofundadores que se fueron a vivir allá. Creo que estar ahí en un país te da mucha más perspectiva de realmente lo que quieren los usuarios, ¿no? Y estar hablando con los usuarios. 100%. Y ustedes llevan algo menos de 3 años y han levantado pues $25 millones en menos de 3 años, empezaron en pandemia. Creo que ha sido un camino pues muy acelerado, ¿no? En poco tiempo muchas cosas y así sabes el emprendimiento. Pero por ejemplo, tú en lo personal, ¿cómo le haces con respecto a la salud mental para estar bien contigo mismo, estar concentrado con todos estos altibajos seguramente que tienes cada semana o cada día incluso con el ser el CEO? Porque los cofundadores sí todos tienen responsabilidad, pero la verdad es que la mayor parte de la responsabilidad siempre recae sobre el CEO. ¿Cómo es para lidiar con esta presión? Buena pregunta. Creo que el proceso y en aprendizaje todavía. Pero de pronto algunos puntos que se me ocurren. El primero es dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Yo creo que en otros momentos de mi carrera, sobre todo en banca de inversión y consultoría, que trabajaba yo creo que igual o tal vez incluso más horas de las que trabajo hoy, no era tan juicioso con esos aspectos. Y yo creo que realmente tener la disciplina de hacer bien esas cosas asegura que uno esté bien para tomar mejores decisiones. Entonces trato de, en la medida de lo posible, respetar esas 3 cosas. Para mí otra muy importante es también tiempo con mi familia o amigos cercanos. Para mí eso es una recarga de todos los días. Yo tengo de hecho un bebé de 18 meses y un perro y una familia extendida también un poco más grande y trato de siempre separar tiempo para estar con ellos. Pues uno, porque quiero hacerlo, porque sé que es importante para ellos, pero dos, también porque para mí son una fuente de recarga y de poner las cosas en perspectivas. Casi siempre un día malo, un día difícil, se convierte más en un día de aprendizaje luego de un espacio de estar con los seres queridos y comentar de pronto algo de eso y recibir el apoyo o la perspectiva de ellos. Una tercera para mí es o ha sido estar bien rodeado también de mentores. Y para mí los mejores mentores han sido personas que han estado antes en los zapatos de uno, de CEOs de otras compañías o startups, y con quien puedas rebotar algunas de esas dificultades, preocupaciones, y que siempre te van a dar algún tipo de consejo o simplemente aliento con una historia de cuando a ellos les pasó algo similar y el lado positivo de esa experiencia. Y yo he tratado de hacerme o volverme cercano y amigo de algunos de esos CEOs de otras startups que admiraba mucho para justamente tener ese tipo de espacios que me resultan muy valiosos. Y tal vez por último, creo que simplemente ser mindset a la hora de enfrentar el fracaso o los errores. Yo creo que eso es muy importante. Hay por ahí un discurso de Obama que yo no sé quién me lo mandó, como lo vi, que decía que para él la cualidad más importante de la gente exitosa era la forma en que afrontaban el fracaso o los problemas o los errores. Y daba por ahí varios ejemplos, pero uno era el de Michael Jordan, que decía que Michael Jordan, pues no solo los fracasos de pronto que había tenido en su infancia o adolescencia, que lo sacaron de un equipo, etcétera,
pero también siendo el mejor del mundo seguía perdiendo partidos, fallando tiros, pero que siempre el mindset de él era ver qué aprendió en cada uno de esos casos para la siguiente vez hacerlo mejor y nunca invertir ni tiempo ni energía en desgastarse en por qué lo hice mal, culpa de quién fue, qué fue lo que salió, sino simplemente es ver el aprendizaje y tomar ese aprendizaje como un regalo para hacerlo mejor la siguiente vez. Y yo creo que a mí en lo personal trato de siempre ver las cosas así y es cada día difícil, malo, al final parar y decir, ok, ya pasó y aquí hay algo para aprender y si aprendo o aprendemos eso, mañana lo vamos a hacer mejor. Y si uno empieza a acumular esos aprendizajes, eso es lo que yo creo que hace que con los años te conviertas el mejor en algo. Me gusta mucho el deporte, me encantan los deportes y ver deportes y en cualquier otra disciplina uno mira, no sé, los mejores de la historia en cada deporte, en tenis, Federer, Nadal, Djokovic, en fútbol, Messi, Ronaldo, y así sucesivamente. Creo que todas estas personas tienen ese mindset y es de, a pesar de ser los mejores, todavía se les quedan bolas en la malla, pierden partidos, pierden finales, pero al otro día están otra vez entrenando, viendo qué fue lo que aprendieron de esa anterior y enfocando toda su energía y todo su tiempo en ser mejores. Y con los años seguramente que uno se vuelve el mejor o de los mejores. Totalmente. Y qué difícil es eso, ¿no? Suena muy fácil, pero es muy difícil, ¿no? Enfocarte en, no enfrascarte en cuando salen las cosas mal, tener esta fuerza mental, ¿no? De retomar, de aprender y otra vez, ¿no? Estar perfecto, ¿no? Y leí un libro que hablaba un poquito de peak performance. Algo que se me quedó era que cuando cometes un error, ya me acuerdo, decía como downward spiral, que cuando cometes un error, muchas veces cometes otro error, porque estás como enojado del primer error, no sé qué. Es como, a ver, ya se cometió el error, pues ahora vamos a enfocarnos en lo bueno, ¿no? Y no caer como en esa espiral de que cometes más errores, ¿no? Y se dice muy fácil, pero tener esa fuerza mental y esa disciplina, pues es bastante complicado. No es ni 5 de fácil, no es ni 5 de fácil y uno cae muy fácil en esa trampa que tú dices. Ahí lo que yo trato de hacer mucho es, entre más grande parezca ese fracaso o ese error o ese problema, con más razón dormir bien, hacer ejercicio, estar con familia, porque eso es lo que te permite salirte de esa espiral. Yo de hecho, a veces cuando es mucha cosa, estoy abrumado, problemas, ahí es cuando incluso a veces paro y digo, voy a ir a correr, voy a darme una trotada. Casi siempre después de trotar una hora, llego, me doy una ducha y ya puse o logro como salirme de esa espiral que tú dices y decir, bueno, ya pasó, ¿qué aprendí? Y para adelante. Totalmente. Pero no es fácil, no es fácil. Sí. Vamos a pasar a la última parte, que son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas pueden ser cortas, largas o como tú quieras. Perfecto. ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te guste mucho recomendar? Sí, hay un libro que yo he recomendado muchas veces, sobre todo en Melon, que es un libro que se llama Conversaciones Difíciles o Difficult Conversations. Que si me preguntas, no es el libro que yo considere más entretenido, o sea, no es el thriller que te vas a quedar horas leyendo emocionado, pero es para mí el libro más útil que me he leído en la vida. Es un libro sobre cómo afrontar conversaciones difíciles en el ámbito personal, profesional y con la persona que sea. Y es un libro que en algún momento dice que más del 90% de los conflictos o problemas que hay entre humanos es por una mala comunicación. Que muchas veces entramos a las conversaciones asumiendo que el otro o la otra persona tiene ciertas creencias o ciertas características que lo llevan a actuar de una forma y uno entra con esa predisposición y a veces también la forma en que se da la conversación hace que se generen conflictos en vez de resolver los conflictos y mejorar las relaciones. Y es un libro muy chévere porque a mí en lo personal me ha servido mucho y como te digo, creo que lo hace a uno mejor papá, mejor hijo, mejor esposo, mejor profesional, en mi caso espero mejor líder y es un libro muy útil y muy valioso. De esos que yo digo, no es el libro más entretenido, pero si alguien se tiene que leer un libro, yo creo que debería ser ese. Buenísimo, no lo ubico, pero suena bastante entretenido, lo voy a leer. Es moradito, ahí lo ves, es de pasta moradita y se llama Difficult Conversations. ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida que haya cambiado la forma en la que piensas? Sí, uno muy reciente es el día que me convertí en papá, hace 18 meses. Yo creo que eso sin duda... ¿Tú tienes hijos, Alex, o no? Sí, tengo uno de 6 meses, también hace Ah, poquito. bueno.
No sé si a ti te pasó lo mismo, pero sin duda es uno de esos días que te cambia mucho la vida. A ver, yo también siendo muy honesto, hay personas que te dicen te va a cambiar radicalmente y ya vas a pensar en todo diferente y priorizas todo distinto. Yo tampoco creo que sea tan dramática la cosa. A mí me sigue gustando la pizza, me sigue gustando hacer ejercicio y demás. Pero sí es cierto que sin duda te pone muchas cosas en perspectiva, que a veces muchos problemas, retos, dificultades o cosas que parecían para uno muy importantes, como te das cuenta que son banales o que pasan a un segundo plano y que te empiezas a enfocar más en las relaciones con tu familia y pues con tu hijo o tu hija. También creo que a uno le cambia las prioridades, ¿cierto? En qué realmente vas a invertir tu tiempo, porque cualquier tiempo que no sea como muy estratégica o productivamente invertido es tiempo que de pronto dejas de estar con tu hijo o con tu hija. A mí al menos me cambió mucho. No sé a ti si también te cambió un poco el chip. Sí, Pero sí, en mi caso sí, sí, también. Fue como, tal vez no el día que nació, pero siento que un proceso, ¿no? Ir como pues, Sí, muchas cosas y sobre todo como lo efímero de la vida, ¿no? Pues, no sé, yo veo ahorita mi bebé todo pequeñito y también hace poco falleció mi abuela y ya cuando estaba falleciendo, pues antes de morir te va haciendo pequeño, ¿no? Entonces yo veo ahorita a mi bebé todo pequeño y yo lo cargo, ¿no? Pero siento que en unos años, pues después él va a ser grande y yo pues me voy a ser pequeño, ¿no? La perspectiva de la vida, ¿no? Y de lo rápido se pasa y el poco tiempo que estamos aquí. totalmente, totalmente. Y yo creo que lo que tú dices es muy cierto y lo he oído mucho. Yo creo que la mamá tiene una conexión distinta porque ya lo tuvo en su vientre 9 meses y el día que nace ya, al menos lo que me dice mi esposa es que había una conexión Sí, de muy, acuerdo. muy Llevan 9 cercana. meses de conocerlo. Ujú. Exacto. En cambio uno, el día que nace uno todavía está asustado, desubicado, no sabe cómo sentirse, pero al cabo de las semanas que uno va como asimilando la nueva realidad y empiezas a desarrollar el vínculo con el bebé, es que empiezas a caer en cuenta de todas esas cosas y que te empieza a cambiar, como si definitivamente prioridades o formas de pensar en la vida. Sí, de acuerdo. Y sí, yo creo que es algo increíble, ¿no? Y sí, te pone todo en perspectiva. ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho? Uf, muchos. Muchos, pero tal vez uno no tan obvio y no tan típico para ahorrármelos, que ya de pronto a todo el mundo les han dado. Es de un mentor mío, ex jefe, mentor, que me decía que él no creía en las primeras impresiones o que no le daba peso a las primeras impresiones porque mucha de la gente o las personas más interesantes que había conocido en su vida no le habían caído tan bien al principio, el primer día. Yo he tratado de hacer eso y sobre todo, digamos, cuando viví en Estados Unidos, que tuve la oportunidad de conocer personas de muchas partes del mundo que de pronto vienen con creencias, formas de ver la vida y el mundo muy distintas y que puede que en una primera impresión choquen con tus principios o tus valores o que simplemente se comporten de una forma que chocan con lo que uno considera normal o lo que es cercano a uno y lo que uno cree que le gusta, puede con el tiempo y conociendo mejor a las personas pasar a un segundo plano, ¿cierto? Y creo mucho en eso. O sea, las primeras impresiones sin duda tienen un impacto en uno, pero si uno trata de quitarlas y darse la oportunidad de conocer, entender mejor a las personas, se puede llevar sorpresas muy grandes. Que puede haber gente increíble y extraordinaria que esos primeros 5 minutos de interacción dijiste, no quiero tener nada que ver con esta persona. Buenísimo, gran consejo. Andrés, pues muchas gracias por el tiempo. La verdad que la pasé muy bien conociendo más de tu historia y lo que están construyendo en Melon. La verdad es que me parece un producto increíble. Hasta me dieron ganas de hacer un e-commerce de pijamas solamente de lo sencillo que lo hacen sonar todo. No, perfecto, Alex. Muchas gracias a ti y pues a ti o a cualquiera que pueda estar interesado. Aquí estamos para apoyarlos con cualquier duda que puedan tener. Nos pueden encontrar pues muy fácil en nuestra página que es www.melon, pues con doble N, es como la fruta melón, pero con doble N.com o en Instagram las redes con @wearemelon. Ahí nos encuentran y por aquí súper puestos para ayudar a todos los e-commerce de alto potencial, medianos, grandes, pequeños, de cualquier tamaño, a que se conviertan en los e-commerce del futuro. Es lo que estamos tratando de hacer. Buenísimo, y así será. Y espero que también sigan expandiendo, ¿no? Por toda Latinoamérica, Brasil y todos los países más también. Ojalá que sí, ojalá que sí. Nos toca ir paso a paso porque hay que ir haciendo las cosas muy bien en cada país, pero esa es la idea, Alex. Y nada, también aprovecho para agradecerte a ti por la invitación. También la verdad me la pasé muy bien aquí esta hora conversando contigo y aprendiendo también un poco de ti. Muy a la orden para lo que podamos apoyar a ti o a cualquiera de los oyentes. Gracias a ti. Todavía hay cientos de oportunidades en el mercado de logística, así que van a salir jugadores muy interesantes. Si te gustó el episodio, por favor, compárteselo a alguien que le pueda gustar para llegar a más fundadores y seguir trayendo grandes invitados. Hasta la próxima.